Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Este programa que hacemos junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Karina, ¿cómo están todos? Y la estrella, que es Guillermo Laferrier. No vamos a dejar de hacerte bullying, Guille. No, son unos guachos porque hola a todos, no a estos, que se burlan de alguien que un humilde origen en Entre Ríos, con los Pero pies en escúchame. el agua del Paraná. Sí, pero del agua del Paraná pasaste a las Candilejas, a los Grammys, seguro. a los Oscars, no sé. Ya no. Sos el Messi del equipo. Claro, Sí, exactamente. Por favor. Seguro. Exactamente. Me han pedido que hable con lenguaje inclusivo, así que voy a hacer un esfuerzo para que me entienda el gran público, ¿no? A ver cómo se entiende la arroba y la X. A ver cómo la Sí, pronuncias. uy, sí, Está bueno. sí. Bueno, a ver, llevamos ya 2 semanas de guerra y esto ha hecho que nos hayamos corrido de nuestra programación habitual, en la cual hablamos de batallas del pasado, porque vamos tratando de canalizar preguntas que nos hacen, que les hacen sobre todo a ustedes, o quizás malas interpretaciones, o visiones de la guerra que cuando nosotros hablamos del pasado, como que no se notaba tanto, ¿no? Uno no lo tenía tan palpable que eso de lo que hablábamos era el horror más grande de la humanidad, que es la guerra, con todo lo que esto implica. Y hemos visto muchas confusiones, algunas de mala voluntad, otras no tanto, y tanto Guillermo como Jorge vienen explicando cosas que son técnicas, que no son para endulzarle la vida a nadie, que no son para plantearles un mundo mejor, sino que vienen explicando lo que se está desarrollando en este momento, desgraciadamente, y ojalá se termine pronto, entre Ucrania y Rusia, y que muestra las generalidades de lo que es la guerra. Entonces dijimos, bueno, está bien. Cuando hablamos de guerra, ¿de qué estamos hablando? Un poco como teoría y práctica, ¿no? ¿A qué nos referimos? Y fue por eso que decidimos hacer este programa. ¿De qué hablamos cuando decimos guerra? Guilla, hacete una introducción. Vos sabés que me llamó mucho la atención, ahora que me han llamado de algunos lugares, ¿no? Que quieren todos hacer una distinción entre invasión y guerra, ¿no? Ese es un tema que podríamos conversar. La guerra, Perdóname vamos lo que vamos. que te interrumpa. Sí. Voy a hablar de lo único que sé, que es un poquitito de comunicación. Hay el manejo semántico, la manipulación del lenguaje fenomenal. Entonces, Sí. hay un bando que habla de invasión y otro que habla de intervención o de... Sí. ¿tá? Y entonces vos más o menos podés distinguir lo que le Claro. parece cosa muy loca. La gente necesita tomar un bando, y no solo eso, necesita tomar un bando y que ese bando sea bueno, que sean de los buenos. No entienden que Es siempre tremendo. que hay Tremendo. malos, y que los malos no son de Tremendo. suma cero, que no hay necesidad de sacar maldad a uno para No, poner bondad en el otro. Hay malos no, tal de cual. los dos lados. Tal cual. Entonces, esto que decías de decir invasión o guerra o intervención o defensa o no sé qué, tiene que ver también con que no sé por qué necesitan necesitan que haya un bueno y un malo. Siempre. Sí, desgraciadamente. Bueno, lo que vamos a hablar es del tema de qué diantres hablamos cuando mencionamos la palabra guerra, ¿no? Y que para algunas almas bellas pareciera un término desaparecido en estos tiempos de, no sé, de qué, porque Snowflakes. sí, no sé, pero mientras el hombre, y lo que vamos a sacar, ¿no? De todo esto, mientras el hombre esté sobre el planeta Tierra, va a ser muy difícil que esta palabreja nos deje de acompañar, ¿eh? En fin, de esas cosas extrañas vamos a hablar este sábado. Bueno, Jorge. Bueno, el tema de la guerra, como dice Guillermo, hay que enfocarlo desde 3 ángulos iniciales para poder entender de qué vamos a hablar. Primero es desde cuándo hay guerra, ya que, como bien decía Guillermo, la gente cree que desapareció la guerra porque en algunos lugares no la ve y donde hay guerra nadie mira. Pero la guerra está con nosotros desde hace muchísimos siglos. También deberíamos ver brevemente por lo menos por qué empezó y qué naturaleza tiene, porque eso trajo muchas discusiones. En cuanto al tiempo,
los primeros muertos por armas, que eventualmente eran de caza, son de hace 24.000 años. Ciertamente... No lo cubría eso CNN ni nada. No teníamos a nadie, pero ciertamente son casi muertes individuales, así que no lo podíamos considerar guerra. Pero más o menos a partir del 12.000, del 10.000, sí hay rastros de muertes en grupo o graficaciones en taberna, en cavernas de imágenes de peleas grupales. Hay una muy famosa, se llama El combate de los arqueros, donde parece que un grupo de arqueros pelea con otro y lo rodea. Así que con cierta tranquilidad uno podría decir que hace 10.000 años por lo menos hay guerra. ¿Por qué empezó lo que todos los académicos suponen? Jorge, perdóname, voy a hacer otra interrupción y pido disculpas porque me voy a salir del relato, pero una cosita más. Actualmente, entre guerras, que ustedes después explicarán, digamos, que es una guerra o no, de baja intensidad o híbrida o no sé, pero actualmente tenemos más de 3 o 4 decenas de conflictos, ¿no? Digo, sí, fácilmente. Sí. Más o menos. Y algunos que están debajo del radar, porque voy a decir algo incorrectamente, ¿no? Para la política, porque hay lugares de África donde a nadie da por descontado, mucha gente, que hay guerra, ¿me comprendés? Sí, por eso digo, ustedes después explicarán que, pero cuando estamos con esto como, hay una guerra como si no hubiera, sinceramente, digamos, tenemos ahora, digamos, corriendo, debe haber unas 60 guerras, yo calculo, digamos, entre guerras, digamos, civiles, entre distintas facciones, distintos estados, qué sé yo, hay guerra de la que no se habla. Perdón, Jorge, te pido mil disculpas, te interrumpí. No, por supuesto. Es decir, es como hace poco unos reporteros norteamericanos casi se los comen crudos porque dijeron que una cosa era la guerra en Europa y otra cosa era la guerra en Afganistán o en África o en otro lado. Es Susanita. Claro, sí, es una barbaridad, pero también es cierto que hay una actitud social de prestarle más atención a algunas guerras que a otras. Eso también es muy cierto, hay que admitir. Pero ahí, discúlpame, sí. Ahí sumo un temita que me parece que explica algo. Si se están matando, por ejemplo, a los Rohingya, que no son los Rohingya de acá, los Rohingya en Myanmar, la antigua Burma, donde estuvo mi admirado Lord Mountbatten. Acá, viste, es tremendo porque hay un verdadero genocidio de los dictadores, de los bananeros, los General González de Myanmar contra los Rohingya, pero desgraciadamente lo que está pasando ahí no hace que haya un peligro nuclear. Lo que está pasando ahí no hace que las bolsas del mundo se desplomen. Lo que está pasando ahí no hace que el petróleo, algunos en un horizonte te lo ponen a $300. Esa es la gran diferencia, no la vida humana. La vida humana es valiosa en todos lados, eso es claro, pero las implicancias del conflicto son diferentes. Sí, de ahí el interés. Claro. Desgraciadamente. Desgraciadamente es así. Sí, es así, hay que verlo desde allí. Si pasamos a la siguiente placa para tener una pequeña guía. Entonces, decíamos, más o menos 10.000 años, porque por supuesto esto es investigación y especulación. Uno puede decir que ya había conatos o formas de guerras tribales. Ahora, ¿por qué se peleaban? La verdad es que todos coinciden en que la pelea es por supervivencia. Es decir, lo que se necesitaba, digamos, desde lo más primitivo, se peleaban por alimentos, indudablemente. Pero aunque no lo pudiera interpretar ellos así, y donde había interpretaciones mágicas y divinas y demás, el núcleo de todo esto era la supervivencia. Primero fueron alimentos, después fueron los famosos raptos de mujeres, que se raptaban para hacer sobrevivir a la tribu. Es decir, en el núcleo de la causa de la guerra de cualquier época está la supervivencia. Sí, tal cual. Por supuesto que con el avance de la civilización, la interpretación de la supervivencia como causa tiene algunas variantes.
por ejemplo, hay mucha gente que cree que las guerras son nada más que económicas. En realidad no es así. En realidad el tema es, yo hago una guerra por una cuestión económica, necesito agua, la obtengo y a lo mejor después me sobra agua y la vendo. Esa es la evaluación económica que generalmente tienen las guerras. Y del mismo modo pasa con muchas cosas. En tiempos modernos, por ejemplo, la soberanía, es decir, pelear, que un país pelee por su soberanía, o la dispute con otro, es un acto de supervivencia, porque en un país, en un mundo de países soberanos, un país que no tiene soberanía no puede sobrevivir. Así que cualquier causa de guerra termina asentándose allí. No importa que a uno le parezca bien o mal, la interprete fácil o no. Para que haya guerra se necesita eso. Y esto es lo que hace diferente las guerras de otro tipo de conflictos, digamos, donde se aprovecha el aparato militar para obtener cosas que no hacen a la supervivencia de un Estado. Y esto es un tema técnico, por supuesto académico, pero hay que verlo desde ahí. Hay que buscar la supervivencia. En el caso de Ucrania y Rusia, la supervivencia ucraniana es muy clara. En el caso de Rusia, habría que verlo, discutirlo, y yo no sé si... Pero está invocada, Jorge. Está Los invocada. rusos la invocan. Claro, entonces a lo mejor, digamos, pongámoslo en el lugar de los rusos, ese margen de seguridad, esa restauración de la relación con Ucrania de la época de los zares y demás, es considerada una forma de supervivencia para ellos. Todas las guerras sufren este tipo de interpretaciones. También. Jorge, ¿te la puedo empiojar un poquitito? Sí. Lo hemos hablado nosotros antes porque me esclareces en general muchas cosas. Antes de la existencia del Estado como concepto del Estado, sí. También nosotros hemos visto, y no solo del Estado-Nación, sino digamos de formación de estados alrededor, yo qué sé, de un príncipe, te estoy hablando no de los Estados-Naciones, mucho más en caso de los Estados-Naciones. Pero a ver, de las ciudades de la Italia de Nicolás, por ejemplo. Ponele. Sí. En esos casos, ¿qué es digamos, tomando como esta base de la supervivencia de algo, de la propia tribu, Sí. no sé? Sí. ¿Cómo lo tomarías? Porque también son guerras. Sí. Es guerra. La guerra es independiente del Estado. Claro. La guerra es un problema de choque de grupos sociales que tienen intereses contrapuestos. Y esos intereses juegan sobre la supervivencia de cada uno de los grupos. Claro. Pero además, te sumo una cosa que... Ah, perdón. Dale. Digamos, es así de sencillo, por decirlo de alguna manera. Y te sumaría también algo que lo dice John Keegan, perdón por citar un hijo del Imperio Británico, ¿no? Pero qué va. No, porque no, me matan los compañeros nacionales y populares. Pero cosa que me importa, Trevelin. Pero el tipo dice que además la guerra es una fase de iniciación en los pueblos antiguos, y es hasta una forma de vida aún hoy para algunos, y no se refiere él a los que son profesionales. No, ni siquiera a los profesionales, porque también los ejércitos profesionales cobran por eso. Esa es otra discusión para algún día, ¿no? De los estúpidos que te dicen sobre el tema de bueno, no importa. Pero lo que voy es que hay... como loco. Jorge hace algo. Rodeado de estupidez. Yo sé de lo que habla, de lo que dicen cualquier estupidez de los mercenarios. Cualquier taradez. Pero bueno, pero a lo que me refiero, a lo que se refería el bueno de Sir John Keegan, ya fallecido, es que hay pueblos en el África, en el Asia, y en las Américas, en que el hacer la guerra era la forma de sostener económicamente al lugar donde vivían. Claro. Los mayas, los aztecas, los incas, los pampas, todos estos pibes
hacían la guerra como una forma de conseguir de qué vivir. No me vengan a decir ahora que vivían todos en armonía con la naturaleza. Los mexicas, Por sobre todo, favor. los mexicas vivían en Sí, mucha armonía con claro. la naturaleza, por eso se hasta hicieron que tantos amigos. Pero Sí, claro, ¿viste? Porque claro. vivimos, vos sabés que, doy un minuto, les rompo una anécdota, ¿no? Vinieron una vez del Ministerio de Defensa, yo estaba de secretario académico del Colegio Militar, ¿no? Y vinieron a explicarnos el tema de los pueblos originarios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces explicaron cómo los pueblos originarios eran sometidos. Entonces yo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Levanté la mano. Y dije, yo quiero levantar mi voz por un pueblo originario. Ah, muy bien, me dijeron, muy bien, por un pueblo originario. ¿Por cuál? Y por los tipos que vivían en lo que después se conoció como Tenochtitlán, porque esos tipos vivían en paz y armonía, y vinieron los que después se denominaron aztecas, los arrasaron, los esclavizaron y convirtieron en Tenochtitlán. Y me dijeron, no, pero eso no es un pueblo originario, eso es una lucha entre tribus, la lucha entre los pueblos originarios y la de quizás Esa los blancos. Esa vale. Déjame jorobar. No es lo mismo que Sí. te saque el corazón un mexicano que te Claro, Claro. claro, tiene una diferencia notable. Claro, pero déjame jorobar. Lo de los aztecas era religioso, por eso. Claro. Ah, sí, claro. Claro. Sí, bueno, como un auto de fe que te quemen los Lo muchachos. cual de justificaría Claro. todas las cruzadas, por otra parte. Entonces. Claro, Sí. pero dejate de jorobar. Vos Claro. se dan cuenta de la locura que nos rodea, ¿no? Sí. La locura. Por eso, lo que pasa es que la guerra tiene una estructura muy simple. Y el problema es que al ser tan simple, es difícil manipularla, ser sutil con ella, tratar de hacer algún jueguito. No se puede. No se puede. Es un bloque monolítico, simple, que es así y así. No hay ninguna otra vuelta. Lo que pasa es que todo el mundo la quiere dibujar. Es la historia de Dios está con nosotros. Claro. Sí. Ad hoc Dios está- signo vincis. Claro, también, pero claro, Dios está con nosotros, pero también están los batallones del otro lado. Bueno, Claro. está la Y nadie lo famosa. quiere ver. Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Claro, es Pero así. está en Homero. Exacto. Está en Homero, por supuesto. genial, en la Ilíada, cuando los dioses se dividen, estos desgraciados, ¿no es cierto? Sí. Unos están con los troyanos, otros están con los aqueos, y uno les va nichimento, y en realidad se están los dioses peleando entre ellos, ¿no? Y usan a los otros como trebejos, mirá qué término, Sí, para alguien que viene de Qué Paraná, tipo culto, ¿no? qué tipo culto. Un lujo, un lujo. No sé, los usa como piecitas, ¿viste? Para jugarlos. Y ellos, Claro. los mortales, creen que tienen el favor de los dioses y en realidad los están usando. Es tremendo. Sí. No tiene Bueno, absolutamente ninguna relación todo eso con el hecho de que se estén juntando líderes de dictaduras de un lado y del otro para venderse petróleos en forma circular mientras los demás están Claro. matando abajo. Ninguna relación. Pero Claro. tal cual. Porque, ¿sabés qué pasa? Que desnuda eso, algo que vos dijiste, Karina, que es el tema de buenos y malos, ¿no es cierto? ¿Qué hay de bueno en juntarte con un mononeuronal que habla a través con los espíritus a través de pajaritos como el tarado de Maduro? ¿Qué hay de bueno, ¿no es cierto?, de juntarte con otros tipos? Porque no es ese el tema de si tenés que juntarte o no, es una decisión política. El tema es simplificarte esto Guille, con lo bueno y lo perdóname. malo. Cuando empezaron a hacer el NS2, que magistralmente Jorge lo viene explicando en Faro, ya Putin había pasado Chechenia, había pasado Sí. Siria. O sea, Putin no es que es malo hace 15 días. No. Digo, No, y sin embargo a no. nadie le preocupó lo más mínimo. Lo ¿No lo más sumaban al mínimo. G20? ¿O no? No, Claro. vino el Y G20 sí, acá. todo estuvo en el G20, perdón. Claro. Del G20 también era parte Xi Jinping. No, y otro Sí. pibe que para mí, escuchame, me van a matar, es un reformador en Arabia Saudita, el príncipe coronado de Arabia Saudita, el que se hizo descuartizar un tipo en un consulado en Estambul. Por eso, Sí. y digamos, y Entonces, además del guarda. petróleo, de la ahora brillante democracia venezolana, Claro. están hablando del petróleo de Qatar, otra democracia
digamos, de las magníficas que hay sobre el Sí, planeta. Qatar, que es hija de Irán. Que también dentro de supuesto. poco, prepárate para que reescriban la Seamos historia de todos vuelta. amigos. Entonces, Ahí donde patina el tema. Los negocios van a estar siempre. Sí. Y como escribí yo hace poco en un Twitter, en la historia del emperador romano, que decía que el dinero no olía. Claro. Podrá ser inmoral, pero es así. Ahora, cuando vos llegás a la guerra, no te importa quién es el otro. Porque Gengis Khan era un salvaje, pero ganaba la guerra. Claro. Entonces no es que vos tenés que ser bueno para ganar. Vos tenés que ser eficaz para ganar una guerra. Después le Ahí pondrás puedo- las causas, los motivos. Tal lo que cual. quieras. Ahí me hace acordar a la anécdota, porque sí sube a esto, a la anécdota cuando yo leí la biografía de Grant, que es monstruosa. Grant fue el tipo que le sirvió a Lincoln para ganar la guerra. Todos los tipos que tenían antes no daban pie con bola, sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando a él le tiran varios nombres, él opta por Grant, al cual él no conoce, ¿no es cierto? Entonces vienen, viste, los esbirros que están siempre dando vuelta al lado de los presidentes de cualquier época y le dicen, tiene un pasado de alcohólico, lo que era cierto, es un tipo brutal, y no sé qué otras cosas más, es un tipo de origen campesino, y qué sé yo, había ido a West Point, todo. Y ¿sabes lo que dijo Lincoln? Pero gana batallas. Claro. Gana batallas. claro, ¿Me La comprendés? guerra, es decir, la guerra tiene como criterio, un criterio de verdad que no tiene ninguna otra ciencia, que es la victoria. Tal cual. Que no tiene sustituto, No como tiene decía sustituto. el pibe de la pipa, ¿no? Claro, es decir, y de allí que la historia militar tampoco tenga otro criterio que la victoria. Entonces, no es que es bueno, simpático, lindo, bonito, gana o pierde. Chao, no hay ninguna otra historia. Exactamente. Lo que no quiere decir que en la historia militar no se aprenda de las derrotas, ¿no es cierto? Ese es No, otro por tema. supuesto. Pero, No, pero, es decir, pero los que a lo pesan que voy son los que como ganan. Claro, a lo que voy es como Y criterio no de es estudio como de dice, investigación, ¿no? claro, los que pesan son los que ganan, y no es como, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, que no es como dice acá la canción, que la historia la escriben los que ganan. No, es que los que ganan tienen la llave de lo que está diciendo Jorge, tienen la llave para lograr la victoria en la guerra, que es tremendamente complicado. Porque hay una idea también, me parece a mí errónea, de pensar que ganar en la guerra se gana solamente por la fuerza, por la aplicación de la fuerza bruta, ¿no? Y que los tipos que hacen eso vos necesitas un buen carnicero que haga esa cuestión, y no es así. Bueno, perdón, llevamos bueno, más de un año explicando que no es así. Sí, eso, claro. eso mismo. Pero las masas insisten. Bueno, Ahí estamos en eso. Bueno, avancemos. Me gusta. Vamos a complicarlo un poco. Pasemos a la siguiente placa. ¿Cómo no? Perdón, la anterior, me mareé yo. ¿Dónde Acá estabas estamos. antes? Ahí, acá. Me mareé yo. Sí. Entonces, el tiempo lo tenemos, la causa de la supervivencia, medida y explicada como fuere, y el otro tema es la naturaleza. ¿Por qué? Porque esto también tiene una discusión gigantesca. Muchos han creído que el hombre hace la guerra porque está en su naturaleza humana. Entonces, lo que querría decir que siempre vamos a ir a la guerra, sea como sea, en cualquier circunstancia. Incluso muchos se apoyan en un estudio de Lorenz, que habla de la biología y la violencia, pero el propio Lorenz dice, yo estoy hablando de biología, hay un montón de causas culturales que no las he tomado. ¿Y qué pasa? En esa placa, para los que la están viendo, está ahí una mujer. Esa mujer se llama Margaret Mead, una famosa antropóloga del siglo XX. Por ahí, por los años 50, se ocupó de estudiar este tema de la guerra y descubrió una cosa interesante. Primero que no en todas las tribus o etnias humanas hay guerra. Es decir, algunas tienen guerra porque, entre otras cosas, tienen la palabra guerra y la ejercen. Y la ejercen como medio de resolver disputas. Y hay otras, los esquimales, por ejemplo, hay otra tribu en el Tíbet, que no tienen ni siquiera la palabra, entonces por eso nunca han hecho una guerra en su vida. Y los conflictos que tienen, más que tribales, son personales. ¿Qué significa esto? Significa que determinada parte de la humanidad, desgraciadamente la mayoría de la humanidad, inventó la guerra.
La guerra es un fenómeno cultural. La creamos como método de resolución de conflictos. Y Margaret Mead dice algo muy interesante. Es como el caballo. Usamos caballos hasta que alguien inventó el automóvil. Como el automóvil era mejor, dejamos el caballo. Lo que estamos esperando es que alguien alguna vez invente algo mejor que la guerra para resolver conflictos y dejaremos de usarla. Pero la naturaleza de la guerra es ser algo esencialmente cultural, lo que la hace esencialmente humana. No hay guerras inhumanas. No hay ninguna especie en la Tierra que tenga ni las bondades ni el salvajismo que tiene la especie humana. Entonces, esos llantos humanos alrededor de la guerra están a la inversa. El tipo que hace la guerra, el pueblo que hace la guerra, lo hace porque es humano. No hay otra manera de explicarlo. Sí, podrá ser brutal, podrá ser tremendamente, mucho más cruel de lo necesario, pero... Sí, porque pasa, porque eso pasa. Pero si vos le sacás la humanidad, toda esa crueldad desaparece. Tal cual. Ahí una vez le preguntaron a Sherman, el gran general de Estados Unidos en la época de la guerra de secesión, ¿no? La mano derecha de Grant, el caballo de guerra de Grant. Una vez le preguntaron qué diantres es la guerra, ¿no? ¿Qué miércoles es la guerra? Y el tipo dijo, la guerra es el infierno. Eso es la guerra. Es el infierno, eso es la guerra. Claro. Y hay cosas que dentro de ese mismo enfoque hay que comprenderlas. Se publicaron en un pequeño libro las cartas que Freud y Einstein intercambiaron sobre la guerra. Porque Einstein le preguntaba qué era, cómo era. La explicación de Freud prácticamente es esta común que estamos dando nosotros. Pero en un momento, incluso Freud dice, lo que pasa es que eso no se puede eliminar. Entonces Einstein le pregunta, pero si no la podemos eliminar, ¿por qué nos indignamos tanto contra la guerra? Y Freud le contestó simplemente, nos indignamos porque no podemos hacer otra cosa. Esta es la realidad. Y que en este mundo como decís vos, de cornflakes, creemos que no es así, que lo podemos dibujar de cualquier manera. Y no es así. La guerra sigue siendo lo mismo que fue toda la vida. Un fenómeno cultural humano sujeto a la naturaleza humana. No hay mucho más que explicar ahí. Ahora, sí, por supuesto, si pasamos a la siguiente placa. ¿Cómo no? La guerra fue un problema de todas las organizaciones sociales. Independientemente de su estadio en el avance de la civilización. Desde la tribu hasta el señor de una ciudad, hasta el príncipe y hoy en día. Claro. Siempre entonces eso generó, primero, un gigantesco estudio sobre la guerra, desde el inicio, sobre cómo se hace, cómo se pelea y demás, y otros estudios y prácticas sobre cómo se relacionaba eso con la autoridad política. Y el fenómeno y esa relación lleva a, vayamos a la siguiente placa, lleva a que ya desde el inicio, estos personajes que están acá son fundamentales. Epa. Ya desde el inicio, el primero que está arriba sí, vamos de describirlos para quienes nos escuchan. Sí, igual es una placa con 8 fotos. Sí, claro. 8 fotos. El que está arriba a la izquierda, casi rezando, esto es un cuadro del Renacimiento, se llama Heráclito. Heráclito era un griego que está a mitad de camino entre la ciencia, la filosofía y el paganismo. Y es el que dijo alguna vez, la guerra es el padre de todas las cosas. Y sí. Claro, ¿cuál es la interpretación? ¿Por qué dice eso? Él dice que es así porque entiende que en el universo lo que hace que se desarrollen las cosas son los cambios. Es la historia de no te podés meter 2 veces en el mismo río. Es decir, porque se altera permanentemente y al alterarse genera cosas nuevas. Y Heráclito lo que decía era que la guerra determinaba quién obedecía y quién mandaba. Claro. Es decir, quién había ganado y quién había perdido. Aristóteles, que está debajo de Heráclito, a la izquierda abajo, coincide con él.
pero lo que Salió lindo Aristóteles ahí, interpreta, salió está muy favorecido. simpático. Sí. Claro, para Aristóteles lo que dice es, sí, es así porque la guerra es un instrumento de la política. Entonces, ese cambio está movido por la política para restablecerse. Es tal vez un poco retórico, pero realmente esa es la relación. Y en el fondo lo que están diciendo de alguna manera los dos es que la guerra hay que someterla a algo, ponerla en alguna caja para que funcione. Y la única caja es la política. Y la política entendida como que, yo voy a ensayar una definición muy sencilla. La política sería la gestión que hace cualquier comunidad para obtener algo que le ayude a sobrevivir y desarrollarse. Es decir, gestiones en favor de la comunidad. Algunas serán económicas, otras serán diplomáticas, otras serán trabajos de ingeniería, y entre otras habrá que hacer la guerra. Entonces, la política le va a determinar a la guerra cuándo hacerse, para qué hacerse, con qué objetivos y hasta cuándo hacerse. Y ahí la política, ¿no es cierto?, tiene que tener un costado moral, ¿no? Porque no puede jugar con esto. Exactamente. Problema que modernamente tenemos en Occidente porque carecemos de una filosofía estructural simple que nos lleve de la metafísica a la epistemología, y de la epistemología a la política, y de la política a la moral, o a la moral y después a la política y la ética. Pero bueno, eso es el tema de otro momento. Esta idea de la relación de la política y la guerra, tan antigua, nunca ha sido contestada, al menos seriamente, en la historia. Sun Tzu, en el cuadro de las 8 fotos, arriba el tercero desde la izquierda, cuando escribe su libro, le dice al gobernante una cosa muy interesante. Primero le dice, si el pueblo no está de acuerdo, no haga la guerra. Claro. Cosa que después nos va a servir para otra conversación. Es una de las primeras cosas que le dice. Pero después hay una anécdota, la famosa anécdota de las concubinas. Ay, yo la iba a decir, qué desgraciada. No, pero contala. Contala. No, La historia contala. de las concubinas es simple. El emperador que lo va a contratar quiere saber si Sun Tzu es capaz de ordenarlo. Entonces, entrega a un grupo de sus concubinas para que él las entrene. Y dice, si usted puede entrenar a estas mujeres para actuar como soldados, indudablemente usted es un buen general. ¿Qué pasa? Las entrena, les explica, además entonces crea como 2 unidades de combate, de digamos 50 mujeres cada uno, para ser simple. Bueno, las presenta al emperador y les ordena hacer un ejercicio, una simple marcha, un movimiento. Y se ríen. A la cabeza de cada grupo estaban las 2 concubinas principales, en un grupo y otro. Estas mujeres se ríen, es decir, como avergonzadas o como burlándose de la situación y demás. Le repite la orden, otra vez las risas, lo hace por tercera vez y también hay risas. Entonces Sun Tzu ordena a las 2 concubinas jefas que sean decapitadas. El emperador se desespera, obviamente. Pero ahí Sun Tzu le dice, acá se acabó su autoridad, porque su autoridad es política, y usted me ordenó ir a la guerra. Yo soy el responsable de la guerra y de esto. Y sí soy responsable ante usted. Pero de esto me tengo que encargar yo. Las decapitan, obviamente ponen a 2 jefas nuevas y las minas como niñas de salón ejecutan todas las órdenes. Esa relación política y guerra que plantea Sun Tzu debe ser así. Nosotros la hemos vulnerado desde los años 50 para acá. No, antes que también, ya en los 40, en la Segunda Guerra Mundial fue vulnerada. Sí, pero digamos... No tanto, ¿no? Pero fue vulnerada. Claro, digamos que desde los 50 para acá ya tomó forma payasesca. Sí. Pero claro, ¿cuál era la relación? Y que Clausewitz también después la va a mencionar, y ahora vamos a hablar de él. La política, cuando decide la guerra y entrega la ejecución de la guerra militar, no de la guerra política, a las Fuerzas Armadas, ya la intervención que hace es de supervisar y preguntar, y controlar o cortar las acciones.
pero ya no se puede meter a explicarles por dónde van a ir los tanques, por dónde van a ir los soldados. Entonces, esa relación política, que ha sido difícil, es clave para que esto funcione. ¿Qué es lo que facilitó el funcionamiento? Es que la mayor parte de la historia de la guerra, el mando político y el militar estuvieron juntos. Claro. Entonces, no había tanta discusión. Incluso en Grecia, donde que estaba la asamblea, digamos, y los estrategas, había un funcionario político que era el polemarca, que era algo así como ministro de guerra, y que era la figura política dentro de las acciones de guerra. Había una coordinación. Pero después en Roma los generales hacían política además de guerra, y a partir de ahí los reyes, príncipes, emperadores, juntaban las dos decisiones. Llegado el siglo XVIII, todavía está junto, pero empieza a haber separaciones. Ya del siglo XVII empieza a haber separaciones. Y el que va a notar esto es, volvamos a las fotos, la fila de arriba, el segundo de la izquierda, un general que se llama von Clausewitz, un coronel. Que es tan famoso. Tipo demasiado, sí, famoso por ser citado y ser poco leído. Sí, sí. Sobre todo en estas playas. Está bien, pero digamos que es y después la gente en las redes de ustedes o qué sé yo les puede consultar, pero es como el teórico de la guerra más conocido, supongo que debe ser el más. Incluso te diría, es el último teórico profundo de la guerra, salvo algunas intervenciones de Raymond Aron o el libro de Aron. El libro de Aron sobre Clausewitz claro. Debiera ser obligatorio para cualquier tipo que quiere entender todo este negocio, ¿no? Exactamente, pero los dos están en la misma línea. Sí. Es decir, y esa construcción teórica coincide además con la de Sun Tzu. Sí. El libro de Sun Tzu es mucho más pequeño, pero las líneas generales están en el mismo lugar. Y sin que haya antecedentes, por lo menos para el caso de Clausewitz, que haya habido un cruce con el libro del chino Sun. No, porque recién el libro de Sun Tzu apareció en el siglo XVII en algunas traducciones inglesas y no había tenido difusión. Ojo que algún oyente nuestro no vaya a confundir a Sun Tzu con Kim Jong-un, que ese no ha escrito nada, ¿no? Bueno, no lo diga que el gordo se va a enojar. Sí, por ahí tira para que no te agarre. Eduardo, yo si te agarra no respondo por vos, yo no te conozco. No. Lo que va a decir Clausewitz, y que coincide con otro personaje que está en esa línea de arriba, en la extrema derecha, que es Maquiavelo. Un genio. Otro genio. Maquiavelo yo creo que conocería a alguno de los políticos de estas playas y el tipo va a Pizza y se tira de la torre, directamente, de cabeza, con las manos atadas. Así, ¿no? Hay algo interesante. Maquiavelo... yo no puedo entender muy bien por qué despierta tantas pasiones. Me parece que pasa algo, o creo yo que pasa algo similar con el tema de la guerra. Esa necesidad de tomar partido. Maquiavelo se especializó en un género que eran los manuales de príncipes. Claro. Lo que pasa es que... Una suerte de Leroux para los pibes estos. Bueno, pero también lo hizo Juan de Mariana, o sea... era algo que se, digamos, que era un género al que, digamos, se destinaba a personajes que de alguna manera compilaran un grupo de sabidurías, ¿no? Como una especie de tutoría, ponele, pero no era una tutoría, una cosa más profunda. Y este tipo le da una vuelta, no sé qué palabra utilizar, porque ni siquiera sé si era el espíritu de esa vuelta cínica, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, ahora seguí, Jorge, nada más que me llama la atención porque por lo menos de los tres personajes que ya hablaste, no despiertan tanta pasión, tanta pasión como este. Como Maquiavelo, que tenés que ponerte a favor y en contra. Pero se lo tergiversa en el sentido de ser un ser del mal, cuando el tipo ese cinismo que vos hacés mención, es porque está explicando cómo funcionaba la sociedad de su tiempo. Sí, en realidad está explicando... Te voy a dar... A ver, sí, todas las sociedades funcionan con intereses bajos, ocultos
y hay y dobles morales en determinadas situaciones, y la política como un instrumento de poder y no de bien común, digamos. Eso, no sé, ahí estamos más o menos como cuando, para la época en la que Jorge decía que empezaron las guerras. Lo que tiene Maquiavelo es que lo plasma. Y sí, lo pone. Lo plasma abiertamente. ¿Entendés? O sea, como que corre un poco la cuestión de la pantalla moral o de la pantalla ética y va digamos, a aconsejar a un tipo que se cansó de romper acuerdos y de manejar la política brillantemente para mi gusto, porque ya saben. Sí. Pero bueno, nada, sigan. Me metí con Maquiavelo porque... No, pero está bien. Lo que pasa es que Maquiavelo no es cínico. Maquiavelo cuenta su verdad de lo que ve. Y la verdad no le gusta a nadie. Digamos, en su época más o menos, pero cada vez que nos acercamos acá, peor. Porque también y convivió con un gran papa, como Alejandro VI. Que gana de hacer quilombo, que siempre tenés que ser el disco. Culto en serio, en serio, guarda. Bueno, pero a ver, seamos también a campo, también un poco antes que él, o más o menos en la época de él, estaba Christine de Pizan, que escribe su libro, que tiene un libro sobre caballería, participa de la famosa discusión de las mujeres de su época, pero cuando escribe, hay un libro que escribe en parte sobre estrategia, y es tan dura como Maquiavelo. Así que hay una línea, Maquiavelo fue el más famoso, pero hay una línea de personajes que escribían en eso. ¿Por qué? Porque estaban en un mundo donde, y hoy diríamos, ¿cómo se llama? La prolijidad política para hablar se estaba muriendo porque ya no servía. Exacto. Entonces aparecían personajes como tu amado Fernando, que no tenía paciencia para nada. No. Bueno, decía las cosas de frente. Es cierto. Pero era la época, Ahora, ensamblándolos a todos, Clausewitz lo que va a decir, va a crear algo que él llama la trilogía paradójica. Sí. Y que son los tres elementos que están en todas las guerras de todas las épocas, en todo momento. Lo que él dice es... Perdón, y por eso es la vigencia que tiene este pibe, claro, porque se aplica aún en la guerra nuclear. Sí, siempre está ahí. Y además, es tan importante lo que él dice, que todavía hay un deporte que es andar a pegarle a Clausewitz para escribir un libro. Es casi deportivo. Lo hizo, Keegan también lo hizo. Claro. Y nadie lo ha podido voltear. Y Van Creven. Digamos, Keegan es más serio que Van Creven, ¿no? Bueno, vamos a los tres elementos. No importa, los tres elementos. Lo que él dice es, para que haya guerra tiene que haber un elemento de odio hacia el otro. Ese elemento lo provee la población. Es decir, la población frente a un problema está tan enfurecida con otra población que no encuentra salida para resolver el problema que no sea la violencia. Sí. Primer elemento. El segundo elemento que dice Clausewitz dice, bueno, si vamos a la guerra está regida por el azar y las probabilidades. Sí. Es decir, como ejercicio y como ciencia no es una ciencia exacta. Pero se sirve de los elementos de la ciencia. No deja de ser una ciencia. Es una ciencia social. Entonces, funciona al 80% de probabilidades. Entonces él dice, para jugar allí yo necesito profesionales, que son las Fuerzas Armadas, que son las que tienen que entender cómo funcionan esas probabilidades. Que él después llamará azar, llamará fricción y le pondrá un montón de cosas. Y finalmente dice, estos dos grupos que van a tener que actuar, porque uno alimenta al otro, tienen que estar regidos por la razón que está representada por el Estado. Entonces, cuando yo tenga los tres, voy a poder ver cuáles son los elementos fundamentales y su manifestación durante la guerra. ¿Por qué? Porque él dice, la población es importante porque es el motor para seguir peleando, porque es el que provee el personal, porque es el que provee recursos. Las Fuerzas Armadas son las que me van a dar la fuerza para poder ganar la guerra, una fuerza profesionalizada y científica, y yo las voy a mantener en equilibrio desde el gobierno.
Y dice algo más. Dice, el gobierno lo primero que tiene que hacer para ir a la guerra es hablar con las Fuerzas Armadas. Una vez que sabe que la gente está enfurecida, tiene que hablar con las Fuerzas Armadas y preguntarle, che, ¿podemos ganar? ¿Se puede hacer? ¿Podemos lograr algún éxito militar que nos permita convertirlo en una base política para imponer nuestra voluntad de enemigo? Primer paso. Después dice, cuidado, cuando usted está durante la guerra, no deje que las Fuerzas Armadas se encaramen en el gobierno. Claro. Alemania en Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo que usted va a obtener es una guerra técnica, llena de hermosas operaciones, pero que como no tiene objetivo político, nunca termina y nunca obtiene ningún resultado. Y el tema está que la guerra, en vez de transformarse en un instrumento de la política, se transforma en un objetivo en sí mismo. Vietnam, por ejemplo. Exactamente, claro. Y después habla sobre la población y dice, tenga cuidado con la furia de la población. Si bien ese es el motor, no deje que se desbande, porque si no la población lo va a empujar y lo va a llevar en una guerra genocida. Va a ser una Pero guerra cuidado, hay violenta. una cosa importante también de lo que estás diciendo, que apunta a lo militar. Es decir, ese estamento militar no puede ser una farsa vestida. Sí. Tiene que ser un estamento profesional. Sí. Te vemos venir, Absolutamente Guille, te estamos viendo venir. No. ¿Pero a qué voy? Porque si no te van a mentir. Claro. Te van a mentir, te van a decir cualquier cosa y vos comprás. Vos comprás. Sin hacer ejemplos locales, pero digamos, ejemplos históricos, lejanos, que haya pasado esto, no sé, de haber vendido pescado podrido, de que vayan a algo que después finalmente no era, unos errores de diagnóstico muy graves por falta de profesionalidad. Hay uno que pudrió el pescado y se lo compró, que fue Saddam Hussein con la Guardia Republicana. Sí, tal cual. Es decir, que creo que aplica a la Guardia Revolucionaria de los iraníes. También. La crean para hacer un monstruo de élite profesional, pero la llenan de tanta intriga política que la destruyen. Tal cual. Y después le van a preguntar consejo militar a ella. No funciona. Pero, y también, ojo, que a veces estamentos militares extremadamente profesionales no son, como por ejemplo el de los Estados Unidos, no son inmunes a las miradas corporativas. No, por supuesto que no. ¿A qué voy? En Vietnam, el estamento militar de Estados Unidos, a pesar de todas las pruebas y evidencias que tenían enfrente, de que estaban frente a una guerra revolucionaria o no convencional, ¿no? Y en el fondo a una guerra de independencia, porque en el fondo era una guerra de independencia, los tipos se pusieron la proa a que era una guerra regular, convencional, que se ganaba como se ganaba, por ejemplo, como se combatía en Corea o como se combatió en la Segunda Guerra Mundial. Y todo por un espíritu corporativo. Y los tipos que dentro del ejército, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hablaban en contra de eso, eran sistemáticamente planchados por el sistema. Exactamente. Bueno, cuando se planteó la Segunda Guerra del Golfo, hubo generales americanos que se opusieron, y por lo menos a 3 los pasaron a retiro en segundos. No, tal cual. Y en eso, otros ejércitos han sido mucho más flexibles en aprender. Los franceses han aprendido de todo ese tipo de cuestiones y sus militares son más flexibles a la hora de cómo utilizar, ni hablar de los británicos también, que siempre han sido tipos más flexibles en estas cuestiones, por lo menos después de la Primera Guerra Mundial. Pero ojo, que tiene que haber un combo entre profesionalidad y un corporativismo sano, no uno enfermizo. Sí, no puede ser eso, no puede ser. Entonces, con estos 3 elementos, cuando uno ve cualquier guerra, ve la esencia de por qué pasó. La gente estaba tan furiosa, porque también puede ser que la hayan engañado a la gente. Las Fuerzas Armadas son adecuadas para esta guerra, la decisión política es normal, el gobierno mantiene a las 3 fuerzas en equilibrio, se abusa de ellas, ¿qué hace? Y eso permite entender por qué, cómo funciona esa guerra. Así que eso es fundamental. Ahora bien, ahí hubo alguien que leyendo a Clausewitz le agregó algo interesante que tiene que ver con el título que yo puse en la última placa.
y es de los personajes que están a la vista, en la línea inferior el que está al lado de Aristóteles, un viejo de barba que se llamaba Marx. Y él y Engels dicen algo muy importante, porque eso abrió después lo que se llama la sociología de la guerra. Y tienen mucha razón. Y después voy a citar un americano que coincide con esto. Ellos dicen, mire, cuando la guerra estalla, los intereses por la guerra entre la población y el gobierno están casi al 100% iguales. Hay una alta coincidencia. Pero ¿qué sucede? A medida que la guerra avanza, esa coincidencia se va quebrando. Y en realidad se quiebra, ¿por qué? Porque el objetivo original de la guerra planteada iba a ir alterándose conforme vamos logrando triunfos y vamos a terminar viendo que no vamos a poder ganar todo lo que queríamos, como sucede con cualquier actividad humana. Entonces eso empieza a quebrarse. Para Marx y Engels se quebraba entre la población y el gobierno y entre las distintas clases sociales de la población. Supuestamente, siguiendo la teoría de estos dos, ese quiebre iba a llevar a forzar al gobierno a pedir la paz, y esa paz iba a llevar a la revolución, el cambio de gobierno. Sí, cosa que no aplicó, viste, por ejemplo, tanto ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, porque en el caso británico, la élite británica, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pedía, antes de la que empezara la guerra, pedía abrazarse al idiota del bigotito, y la merza del pueblo británico la cazó de entrada. Claro. El hooligan que presenta esta serie que le gusta también a Karina, que es Peaky Blinders, ¿no? Sí, el hooligan británico pescó a la maldad del nazismo antes que la élite. Claro. Por eso la teoría de estos dos es una teoría exagerada. Lo único que sí tenía razón es que sí, hay un roce de intereses a medida que la guerra va avanzando. Un famoso autor americano, Victor David Hanson, dice en uno de sus ensayos que el pueblo apoya al gobierno en la guerra mientras va ganando. Pero cuando empiezan a aparecer las derrotas, y sobre todo cuando aparecen las bolsas de cadáveres, el pueblo empieza a ir a la retranca. Dice, bueno, tan enojados no estábamos, ¿por qué no pedí la paz? Llevado al extremo, y demás. Y ese juego es muy importante conocerlo. Clausewitz no lo vio porque él tiene una formación en una nación regimental, digamos, como era Prusia, y donde todos más o menos tiraban para el mismo lado, y los que no tiraban para el mismo lado nadie los escuchaba ni los miraba. Pero ya evolucionado el siglo XIX, esto se nota, y es cuidado del Estado verificar eso, y mantener el esfuerzo de guerra. Hay que hacerlo por allí. Después los otros dos personajes que hay acá, son dos hombres de lentes. El más viejo, digamos, se llama Michael Howard, el mejor historiador militar del siglo XX. Y Howard nos lleva todo para atrás, porque Howard nos va a explicar por qué la guerra tiene continuidad. Y él dice que en esas tribus primitivas y demás, cuando alguien ganaba y se imponía sobre el otro, fundaba una especie de dinastía. ¿Por qué? Porque ya que había ganado, quería continuar. Y que sus herederos continuaran. Entonces tenía la obligación de ganar cada vez que fuera una guerra. Peso muy importante. Claro, lo que era imposible, pero un peso muy importante para una nación. Pero además encontró otro detalle que es muy importante y que funciona hoy de diferentes maneras. Él dice, además de eso, yo necesito que estos a los que acabo de derrotar me obedezcan y me sigan. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba legitimidad de poder. ¿Y de dónde lo obtuvo? Lo obtuvo del único lugar donde podía obtenerla en ese momento. La única persona que le podía decir a la gente, este es tu rey, y vos estás obligado a seguirlo. El sacerdote. Exactamente. Porque le agregaba, Dios lo quiere. Tal cual. Entonces, la religión... Uy, nos van a excomulgar matar todos.
A ustedes. La religión es legitimadora del poder. Y en el caso que Howard lo trata, de un poder surgido de la guerra. Lo que coincide con Heráclito, coincide con Aristóteles y con muchos. Así que es importante eso. Y el último, yo creo que también es muy importante porque plantea un juego intelectual muy lindo. El último, que es el pelado, que está al final, se llama Foucault. Ah, yo pensé que era otro pelado, menos mal. ¿No viste? Porque ese no ha leído nada, me parece, ¿no? Claro, Foucault. El otro es muy amigo de Talina. Escucha, vienen von der Leyen y después el pelado. Ya, exactamente. Este muchacho, para mí el mejor filósofo del poder del siglo XX, dijo una cosa interesante. Él era un estudioso del poder, entonces decía, si yo estudio el poder, tengo que estudiar dentro de la especie humana, o de la gestión humana, el acto de poder más fuerte e importante, que es la guerra. Sí. Entonces él dice, Clausewitz me dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Sí? Y lo que hace Foucault es, eso no es así. Y va Heráclito, va otra vez para atrás, y dice, ¿y si en realidad fuera al revés? ¿Y si la política fuera la continuación de la guerra por otros medios, porque esta política surgió del resultado de la guerra? Es un juego intelectual, pero es muy interesante porque cuando uno va a una guerra en particular, Clausewitz tiene la estructura perfecta. Pero cuando vos vas a las guerras, incluso cuando generalizás en los siglos las guerras de alguna nación, Te lleva Heráclito. te lleva Heráclito y te lleva a la interpretación de Foucault. Tal cual. Sí. Todo esto de que hablamos es porque todo esto se necesita para interpretar la guerra. No alcanza la emoción, no alcanza la... Pero no alcanza a ver voluntad. Hollywood, por ejemplo, una película, ¿no? No, la verdad que no. No, ¿No? con John Wayne, montado en un caballo persiguiendo a los Sioux, Sí. la verdad que no alcanza. Aunque... La película de honestamente, Diligencia me gustó, ¿eh? La del 39 esa con él. bárbara. Está bárbara. Y la Legión Invencible, Sí, está- hermosa. Pero bueno, en fin, Pero, perdón, y leyendo, volviendo a la lectura, si uno lee, por ejemplo, se retrotrae a los años 60, 70 y lee el D'Artagnan y el Tony, y no, lee Akira Legión, Ojo, todo ese tipo de cosas. Ojo ahí. no, pero ojo porque esos Sí, eso a esos veces tipos era sabían, más ¿eh? inteligente que el resto. Sí, sabía. Esos historietistas sabían, ¿eh? Ahí tenemos un problema. Yo no lo puse, pero si nos hubiésemos retraído a los 60 y un poco más atrás, para saber cómo era una guerra que se estaba estructurando intelectualmente y que terminó teniendo éxito, tendríamos que haberlo leído a Mao. Claro. Porque Gran timonel. claro, en general estos hablan de la guerra con ejército formal. Sí, tal cual. Pero Mao te construyó la guerra con ejércitos irregulares. No, sí, hizo un camino, y aparte, y en eso me hace acordar a Israel, ¿no? Porque construye un ejército regular desde un ejército irregular, ¿no? Exactamente. ¿Vos sabés que hay una anécdota de Mao? ¿Tenemos un minuto o no? Sí, Karina? sí, obvio. Sí, sí. Está el gran timonel parado, estaba en la época en que estaban peleando con los japoneses y los aliados metían esbirros con los dos, con Chiang y con ¿no? Y los ingleses habían metido unos oficiales que venían de estar sirviendo con el regimiento de, ¿cómo se llama? Con los granaderos, con el regimiento de granaderos, ¿no? Que no son los granaderos caballos, sino con los British Grenadiers. Y entonces está desde una colina y ve al ejército chino de él marchar como una serpiente china o un dragón chino marchar por el camino, ¿no? Y de golpe atrás ve un batallón de chinos, ¿no? Que venían con una banda improvisada y que tocaban la marcha de los granaderos británicos, ¿no? Y los chinitos venían cantando eso, marchando como soldados británicos, y al mando de los oficiales de estos oficiales que habían mandado el Reino Unido. Entonces, cuando pasan frente a Mao, los oficiales saludan, ¿no? Y los chinitos cantando la canción, que es muy interesante la letra, ¿no? Y uno de los esbirros que estaba al lado de Mao dice: estos capitalistas de miércoles, tal cual.
Y le dice, y Mao lo mira y le dice, estos pibes van a pelear. Claro, Claro, volviendo a lo que vos decías, ¿no? claro. Estos pibes van a pelear. ¿De qué me interesa el color del gato? ¿Querés que No, por agarre el supuesto. ratón en la guerra? No, No entienden nada. Les introduzco una consulta ahí- por el... Ah, perdón. Ibas a comentar algo, Jorge. sí, no, es sobre Mao. Pues ya Ah. hablo después, como vos quieras. No, la influencia, vos dijiste, bueno, digamos, hiciste un corte bastante importante en la segunda mitad, años más, años menos, del siglo pasado. Y cómo todo eso empieza como a, no sé qué decir, como a prostituirse la relación, esa división entre la política de Política y la guerra. gestión y la conducción de la guerra. ¿De qué manera el avance, digamos, global de la estructura democrática, aunque no sea digamos, aunque no haya democracias de distintas intensidades y de distintas plenitudes? Sí, te entiendo. Pero ¿de qué manera ese avance? Porque yo pensaba, tenés periodos con guerras de 106 años, 30 años, guerras que no se terminan nunca. Y después tenés guerras con incluso con un nivel de ansiedad de la población. Esto que hablabas, estaba como todo el tiempo, juntaba unos con otros, que hablabas con el tema de Marx. ¿Cuánto te dura la mancomunión en el objetivo y en la voluntad en una, yo qué sé, en una población medieval o premoderna, y cuánto te dura ahora que estamos viviendo una guerra que la gente pensaba que iba a terminar en 2 o 3 días, un fin de semana? Más allá de la influencia, digamos, de los medios y qué sé yo, si tiene alguna relación la influencia de un sistema político prácticamente global en esto que planteaba Foucault. No, a mi modo de ver, ¿no? La guerra no es ni democrática, ni autocrática, ni de izquierda, ni de derecha, ni pañuelo verde, ni pañuelo azul, ni un cuerno. La bala que tira un comunista tiene la misma trayectoria que la que tira un liberal. La guerra es un problema técnico. Vamos a llevarlo un poco más. Cuando Trotsky tiene que armar el ejército rojo, lo primero que dice es, esto es un problema técnico. Yo necesito especialistas militares. Disciplina la horda. Claro, entonces ¿qué hace? Contrata a los ex oficiales zaristas que se habían quedado sin laburo, porque no es que todos salieron corriendo, muchos fueron a la casa, los contrata y con eso arma el ejército rojo. Desde el punto de vista técnico, cuando los comunistas le reclaman, él dice, conseguime un comunista ahora que sepa de guerra y lo contrato, pero no hay ninguno. Pero tal cual. Primero voy a hacer un ejército excelente y después lo voy a hacer comunista, dice Trotsky. Porque esa es la visión. La política, o digamos, la ideología o la forma o estilo de gobierno, no tiene nada que ver con la guerra. La guerra es un fenómeno técnico. La guerra se hace ideológica o política a través de la transformación de sus resultados en política, pero en sí misma no lo es. Ahora, ahí hay una polea de transmisión también, ¿no es cierto? Que tiene que ver entre la interpretación de lo que la política quiere lograr por parte del estamento militar, ¿no es cierto? Es decir, la política tiene como responsabilidad bajarle al instrumento militar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere lograr políticamente para que los tipos puedan pensar qué tienen que hacer para que eso se acerque? ¿Me comprendés? Y eso es todo un arte, ¿no? Porque ahí el político tiene que entender que hay cosas que van a ser limitadas, que va a tener limitaciones de parte del instrumento, es como un martillo. Por ahí el tipo quiere meter un tornillo y dice, no, esto no es la herramienta. Esta herramienta puede, no sé, abrir esta caja para eso, pero vos tenés que recurrir más a la diplomacia y la economía para lograrlo. No es solamente, tiene que jugar con toda la cajita de herramientas. Y aún en la guerra. Claro, pero por eso, esa es la historia de las concubinas de Sun Tzu. Claro. Es decir, vos decís, el gobierno quiere ganarle a este país por el petróleo, el agua, una ruta comercial y demás.
Y le preguntan a los militares, ¿ustedes desde lo militar pueden conseguir que este gobierno acepte entregarnos eso? Y los militares profesionales tendrán que decir, bueno, sí, mire, tomamos este puente, lo derrotamos al ejército así o así, y ahí funciona. Ahora, si el gobierno cree que le puede decir a las Fuerzas Armadas, o a un comandante de campaña, cómo tienen que tirar sus soldados, ahí no fue de acuerdo. Y el problema es que estamos parados ahí. Claro. La famosa anécdota de MacArthur de los puentes de Yalu, cuando él dice, che, el abastecimiento viene de China, hay que destruir todos los puentes. Y desde Washington le dice, sí, pero como Yalu es límite entre Corea y China, puede destruir la parte que da sobre Corea, pero no sobre la que da China. Eso abrió la puerta a una debacle de no quiero decir civiles despectivamente, pero de gobernantes que no entienden un cuerno de cómo se hace la guerra y que la quieren decidir. Ese es un problema grave que tenemos nosotros adelante. Sí, pero Sumado ojo que alguno no confunda esto con la militarización de la guerra, ¿no? No. Tal cual. No, es que hay una. Es decir, del mismo modo que el gobierno, cuando hace una gestión diplomática, tiene que dejar los detalles diplomáticos en su cuerpo de embajadores. Sí. O cuando pretende dentro de la guerra una operación económica, la tiene que dejar en su elenco de economistas. Cuando hace la guerra, tiene que tenerle confianza y dejarlo en su elenco de profesionales militares. Claro, el problema es cuando no confía en ellos. Claro, y entonces. Ahí tenés, pero tenés un problema estructural. Claro, pero pero además tenemos un problema mayúsculo. Sí. De la Segunda Guerra Mundial para acá, por diversos motivos lingüísticos, de estilo y de forma, les hemos hecho creer a los gobiernos que hacen estrategia. Y la estrategia es un fenómeno militar. Y por supuesto que después hablamos de estrategia en el fútbol, en el ajedrez, y no sé en qué cosa. La estrategia es militar, no es civil. Y además, bueno, es una larga historia académica que tiene la estrategia. Pero cuando vos le decís a un presidente, che, qué buena estrategia que hizo, el tipo se cree que San Martín era un caballo blanco con sable. Y es un soquete en los términos militares. Entonces, tenemos muchas cosas que tuercen. Lo que vos decías, Karina, si una democracia y demás. Las democracias ganaron la Segunda Guerra Mundial. Está bien, con la participación de Stalin también. Pero la democracia la ganaron. ¿Pero por qué? Porque tuvieron cuidado en esto. Sí. Yo recuerdo Churchill en las memorias, Churchill que es tan criticado porque muchos decían sí, porque persigue a los militares y les quiere decir cómo pelear y demás. No. Churchill en sus memorias lo explica. Y él dice, Stalin se iba a quedar como gobernante, nadie lo iba a sacar. Roosevelt tenía un periodo de tiempo, tampoco lo iba a sacar. Pero yo metía la pata, me llamaban al Parlamento y me echaban a patadas en 10 minutos. En un minuto. Claro, entonces, ¿qué hacía? Yo los presionaba para que me explicaran lo que iban a hacer y me convencieran de que ellos estaban convencidos de lo que iban a hacer. No es que yo le decía que había que hacer. Ellos, digamos, ponía a prueba los planes militares para los militares. Tal cual. Pero ahí hay un tema que estaba en juego, que podían en espejo, tenían esa capacidad Churchill y Roosevelt. Churchill por su experiencia militar de campo en serio. Y Roosevelt porque había sido secretario de la Armada. Secretario de Marina, claro. Secretario de la Marina en Estados Unidos. Entonces el tipo entendía la cuestión. Y entendía de la cosa y sabía cuándo bajar, cuándo no hacerlo. Y el amigo Stalin lo aprendió a los palos, porque con su purguita de los 30 liquidó a los tipos que no necesitaban un vaso para hacer la O, se quedó mayoritariamente con los tipos que para hacer la O necesitaban el vaso invertido, y así le fue en los primeros meses de la guerra. Sí, claro. No, decir que no había fusilado a todos, ¿no? Porque si no estaba destruido. Tuvo suerte que Zhukov estaba en Manchuria. Pero tal cual, y que le había ido bien con los japoneses. Claro. Porque si no lo aniquilaba el pibe, que era descerebrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que en cuanto a la guerra, los gobiernos se han vuelto impúdicos. Sí. Es decir, no preguntan, no analizan, cualquiera viene a decir cualquier cosa. Yo recuerdo cosas, la Segunda Guerra del Golfo, no la Segunda Guerra del Golfo, creo que fue en la provisión de armas a Siria.
ahora estoy medio de mareé. Pero era una provisión diaria que creo que fue en Siria. Cuando el gobierno norteamericano decide vender armas, Luttwak, otra brillantemente de Brillante. temas militares, Checo es él, creo. Sí, Vive en Estados Unidos, vivió, pero era checo. sí, sí. Brillante, El tipo sí. escribió una carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos y le dice, cuidado con lo que hace, porque ya lo hicimos y tuvimos a Bin Laden. Claro. Porque venden las armas y no saben a dónde van a ir a parar. No, una locura, una locura. Pero además, claro, pero ni lo llamaron por teléfono, nadie le contestó. No, pero fíjate vos que también cuando se ataca Irak en el 2003, se emperraron en hacerlo con menos tropas que lo hicieron en lo que fue la Guerra del Golfo. En la Guerra del Golfo, para sacarlo al compañero Saddam Hussein, lo considero un compañero del Movimiento Nacional, difunto, pero compañero, ¿no? Metieron casi 500.000 tipos. Y a la Guerra del Golfo versión 2 en el 2003 fueron con 150.000. Sí. Sabiendo que estaban recontraexigidos. Fíjate que un caso contrario es el de Israel. Porque en Israel la generalidad de la clase política ha tenido experiencia militar, ¿no es cierto? Y eso hace que la conducción política sea más bien restringida en el uso del instrumento militar. Si bien muchos que nos escuchan van a decir, no, Israel ha hecho mano de la fuerza militar. No, hace un uso restringido del poder militar. Recontra restringido del poder militar. Y eso es porque ahora, la política, Guille, ¿no tiene que ver esto con parte de lo que de los tres elementos que comentaba Jorge? De que las poblaciones, sobre todo la población de Estados Unidos y obviamente después de Vietnam, no tiene voluntad de ir a la guerra. No hay. Es que la engañaron mucho, Karina. La engañaron mucho. Te dijeron que tenías que ir. Yo creo que el corte se dio sin verse en Corea, ¿no? Porque sin verse se dio en Corea. Pero en Vietnam se desnudó, porque le mentiste a la población, los comandantes y la política, el bueno de Westmoreland, y la política, tanto de demócratas, de Johnson, el único que no le creyó fue el amigo Kissinger. Decían a la política, estamos ganando, cuando era como Galtieri, cuando se produce la ofensiva del Tet en el 68, que se hace esa gran ofensiva de Vietnam del Norte, que fue desastrosa para Vietnam del Norte en términos militares, pero fue un éxito comunicacional, porque en las semanas previas, Westmoreland le había explicado al gobierno de Estados Unidos y a la población que estaban a las puertas de derrotarlo, y los tipos se zampan con una ofensiva brutal en todo el territorio de Vietnam del Sur. Entonces, ese descreimiento con razón en la capacidad del estamento militar para cumplir con su objetivo, y tiene fundamentos. Desgraciadamente, para el mundo libre, tiene fundamentos. El tema clave sí es el engaño de las poblaciones. Exactamente. Como vos dijiste, Guillermo, Corea y Vietnam, los más cerca, fueron brutales, pero venían engañándolos desde la Primera Guerra Mundial. Volvemos en Navidad. Bueno, sí. Claro, sí. De acuerdo que la población bueno, reaccionaba igual, por eso voy con esta idea de marketinear la guerra. A ver, a eso iba con el tema de la democracia, igual me lo contestaron y lo entiendo, pero digo, con esta idea de marketinear la guerra, ¿entendés? De una especie de triunfalismo vacío, una guerra comunicacional en muchos frentes, no solo en el frente mediático. Y ahora les quiero hacer otra pregunta más. Las guerras del tipo de las guerrillas marxistas, por ejemplo, de América Latina, las promocionadas por Cuba. Esas, digamos, ¿las consideramos así en ese aspecto una guerra? Porque ¿cuál sería la población que demandaba entrar en el conflicto? Y la otra es, ¿quién era
el comandante de todos esos movimientos. Había digamos, había una cabeza militar, los reventé, ¿eh? Y ya tenemos que terminar. Si quieren lo dejamos para otro. No, liquidemos, pero... a ver, yo te digo, es difícil, pero yo tengo para mí que Cuba fue, en ese sentido, hizo digamos, le representó al rey que buscaba esa cuestión, y el pueblo estaba representado no por el pueblo cubano o el pueblo latinoamericano, ni o el boliviano o el argentino o el peruano. No, sino por una élite, entre comillas, que pensaba que el mundo debía ser cambiado y que presionaba, me parece que se dirigían, no cumplían con el triángulo completo no. clausewitziano, no lo completaron, por eso les fue mal. No, claro, si vos tomas el triángulo de Clausewitz, vos lo que te encontrás con ese tipo de guerra, llamémosle guerras circunstancialmente. Casi guerra de gabinete. Claro, que son muy reducidas también, que pueden ser poderosas, pero que son reducidas. Vos lo que te vas a encontrar es que una parte de la población apoya a combatientes para que haga eso. ¿Qué es eso? Eso es aterrorizar al resto de la población que no está del todo de acuerdo y tratar de mover el espinel para derrocar a las Fuerzas Armadas y al gobierno o romper la relación entre ambos. Claro. Es decir, es un fenómeno limitado, es casi más que guerra, una violencia política pura. Sí, yo creo que también. A mí el término guerra, me van a matar mis colegas, el término guerra pero está bien. Entonces, ahora permítame ir un pasito más. Si el quiebre fuera dentro de la población y dentro de las mismas ideas, también se partiera el gobierno y se partieran las Fuerzas Armadas, tenés guerra civil. Exactamente, es lo que tenemos, una guerra civil. Tal cual. Porque tenés las tres partes pero separadas. Tal cual. Por eso, ahí mirá, diste en el clavo con una cuestión muy importante. Porque te dicen, no hay guerra civil si no hay una partición de las Fuerzas Armadas. Y esa partición tiene que ser, no en partes iguales, sino de un núcleo suficiente que le permita a la otra parte operar, como fue la Guerra Civil Española. Es decir, la mayoría de las Fuerzas Armadas se plegaron al movimiento franquista, ¿no es cierto?, que derivó, digamos, después terminó, convirtió en franquismo, estaba Sanjurjo y todos los otros pibes ahí dando vuelta, pero hubo una parte de las Fuerzas Armadas, un núcleo no mayoritario, que se plegó a la República, entre comillas también, ¿no es cierto?, y que constituyó el núcleo duro sobre la cual se formó las fuerzas de la República. Pero sin esa escisión es imposible pensar en una guerra civil. Exactamente. Ahora, para juntar todo esto que hemos hablado, y para que a nuestros oyentes les sea útil, todo esto que nosotros dijimos plantea varias cosas. Una, que todas las guerras de las que hemos hablado y de las que vayamos a hablar nadan en esta sopa intelectual. Tal cual. Están ahí. Y el otro tema es que esta intelectualidad marca lo que es la guerra. La guerra es un fenómeno humano, sí, como dijimos, pero es un fenómeno intelectual. Primero funciona en la mente de la gente y de sus ejecutores, y después es un acto o un hecho. La guerra impensada es una guerra de brutos, y más que guerra es una salvajada. También hay que interpretarlo así. No hay, es decir, cuando nosotros hablamos de los grandes comandantes, en casi todos, y en todos, destacamos su capacidad intelectual para resolver los problemas. Bueno, eso forma parte de la guerra. Claro. Si eso no existe, es una chambonada, una pelea entre barra brava, un acto brutal hecho con instrumentos del Estado, pero pierde categoría de guerra. Tal cual, tal cual. Comparto al 100%. Hay un tipo que también trajo el siglo XVII y XVIII al siglo XX, fue nuestro común amigo el Kaiser, ¿no? Porque ese pibe también creyó que era
una suerte de César que podía manejar la política alemana y conducir la guerra, ¿no? El tipo estaba fuera de foco totalmente, ¿no? Total, Fue un intento importante de unir otra vez, ¿no es cierto? El César claro. conduciendo la guerra y la política, ¿no? Claro, lo que pasa es que esas singularidades confirman la estructura que nosotros contamos. Claro. Porque es esta estructura la que explica que eso está mal. Si no, no lo puedes explicar. Te falta No, eso. tal cual. Bueno, vamos cerrando. ¿Paso a la siguiente? No, la siguiente es una placa que habla de la población y la gente, y que sí, podría ser útil, no como placa, sino como Reflexión. disparador. Sí, porque hay una cosa, yo hoy publiqué algo en Twitter de esto. La población, más allá de lo que hemos dicho ya de ella, no es un grupo monolítico que sale corriendo para donde uno le gusta y que siempre está dispuesta a pelear. No, no es tan sencillo. La población es un montón de individualidades que políticamente podrá apoyar la guerra, pero cuando tiene que enfrentarla personalmente hay un montón de variables. ¿Y esas variables por qué aparecen? Aparecen porque cuando una sociedad entra en guerra, todas las pautas morales y éticas y reglas que la guían se dan vuelta. No son las mismas. Cambian completamente. El riesgo frente a la muerte cambia la forma de la conducta de la gente y las reglas con las que se mueve. Entonces, y la convivencia, con la convivencia prolongada con la muerte. Claro. Entonces eso hay que entenderlo muy bien, porque es muy fácil, y lo hemos leído, muchos opinan, y lo entiendo que lo hacen de buena voluntad, cuando dicen, sí, porque entonces los ucranianos van a armar una guerrilla, que sí, bárbaro, ¿cuántos? ¿Cuántos van a armar eso? ¿Cuántos están más preocupados por salvar a su familia? ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos quisieran pero no pueden porque no están capacitados para pelear? Es decir, hay algo que a mí siempre me pegó mucho, que es, cuando hablamos así de la guerra con tanta liviandad y juzgamos a la gente como si estuvieran en la paz, hay una crueldad muy fuerte ahí. Porque la guerra tiene para la población un frente, que es el frente de batalla, donde está el soldado, la mujer en armas y demás, y que tiene sus propias tensiones, su propia presión, su propia soledad emocional. Pero también hay un frente interno que también ha cambiado. No compramos la comida del supermercado como todos los días. Hay racionamiento. No nos movemos con facilidad. Vivimos también en peligro. Y esto acá lo voy a traer a John Wayne, porque la gente a veces es cruel. En una película de John Wayne, es un sargento de la infantería de marina, y una noche va a un bar y conoce a una mujer. Toman unas copas y que yo, y la mujer le invita a la casa, en una invitación netamente sexual. Y cuando John Wayne la acompaña a la casa y demás, y está con ella, en un momento se escucha llorar un bebé. Y John Wayne le pregunta, y ella le dice, a mi marido lo mataron en la guerra, y yo tengo que alimentar a mi hijo. Esto es lo único que puedo hacer. Y sería muy cruel que la gente juzgara a esa mujer como una prostituta, cuando en realidad está sometida al desbarajuste moral que la guerra somete a la sociedad. Y hay que verlo desde allí. Agarraron hace poco a 10 jóvenes de 18 años que se quisieron escapar de Ucrania porque no querían ir a pelear. Está mal, sí, no debieron haberlo hecho. Y no lo sé yo eso. Yo he tenido discusiones sobre las levas forzosas a esta altura de la humanidad. Yo no... Claro, pero son seres humanos. Y pero por eso, son seres humanos. No los podemos jugar como si fueran muñequitos, soldaditos de goma, hacemos la guerra en una tarde. Sí, yo estoy segura ahí que me van a matar a mí con este tema, pero que el Estado se apodere de la vida de las personas para lo que vos habías comenzado esta charla, que es para la supervivencia del Estado, que en tal caso puede no coincidir con la idea de supervivencia de las personas. Sí, es complicado.
Es una cosa Esto es compleja, complicado. en la cual, y me han Claro. dicho, bueno, en la guerra de no sé qué, armaban a los niños, iban a las mujeres, bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No, Hay voluntades ahí y hay no sé. voluntades, hay compromisos y hay Claro, compromisos, hay sí. compromisos con cierta historia de tu estado y demás, y yo creo que no se puede fabricar eso, no lo puedes fabricar, no puedes No, agarrar, no, no lo puedes fabricar, no. no te va a salir, y cuando vos comentabas sobre la técnica y sobre esa idea, digamos, de respetar a un comandante y de que ese comandante respete al político y de que todo eso tenga que ver con la idea de supervivencia de un Estado. Bueno, no toda la gente No, siente claro. que eso es parte de su vida. Para mí es una Claro. barbaridad que No, lo que, niños de 18 o 20 años, niños, sean obligados, además sin instrucción, sin nada, no, sin a ir eso es lo peor. a una No, guerra tal cual. me parece una brutalidad imperdonable. Yo la verdad que no No, y consigo. es un crimen. Y Lo que además un día crimen. vamos a hablar eso, pero porque ya nos quedamos sin nada de tiempo. Un día vamos a hablar sobre el tema ese de las levas forzosas y de las levas y de la aparición del Estado y de los ejércitos profesionales. Porque eso también cambió todo. Y es un cambio en la historia de la Claro. humanidad. Vos empezaste, Jorge, diciendo, bueno, hablando del 10.000, 12.000 antes de Cristo, y la aparición del Estado-Nación y el Estado-Nación con voluntad única, digamos, un aglomerador de la idea de la nación y la idea del Estado, que no siempre es lo mismo, no siempre va paralelo, es nuevo, es un pestañeo en la historia. Y que las Sí. personas pertenezcan, digamos, la leva estatal es un fenómeno también novedoso. Entonces, eso de hablar tan liviano, como si el mismo soldado, yo qué sé, de Alejandro, fuera el Claro. soldado ucraniano, y qué sé yo, me parece que es saltarse unos pasos. Pero bueno. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, niños, Vamos, nos dejamos. vamos cerrando. Esperemos que les haya gustado esto. Yo pugno, aparte porque deseamos todos que termine esta guerra espantosa y que nada, que se termine este horror prontamente, y volver a César, que lo tenemos ahí hace semanas, que está el tipo. Alesia, pero me parece que vamos a tener que esperar. Pero escúchame, Vamos a ver. este pobre hombre nos está esperando y vos sabés que no tiene un buen carácter. No. Creo que lo puede tomar como una puñalada en la espalda, ¿no? Exactamente. Puede Como decir, un montón. tú también, Brutus. Tú también. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo hasta la semana que viene. Chau. Muchas gracias, nos despedimos.